Pedro, muy buenas, bienvenido al podcast de nuevo. Muchas gracias, amigo. Es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, para mí sí que es un verdadero placer tenerte otro rato con nosotros, poder exprimir toda tu sabiduría. Bueno, hoy, para los que no lo conozcáis, tenemos a Pedro Carrera Bastos con nosotros en el podcast, cofundador de CEAM, amigo, mentor, compañero de postres y, y un gran divulgador científico. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y a la vez preocupante por lo, bueno, pues por lo que nos estamos encontrando en las revisiones actuales, ¿no? Que es el tema de la vitamina D. Así que, Pedro, ¿podrías comenzar explicándonos qué es la vitamina D y para qué sirve? Para los que no estén puestos en esta área. Por supuesto, amigo. Pues la vitamina D es una molécula esencial a la salud humana que se puede sintetizar en la piel, más específicamente en la epidermis, por acción del sol, más concretamente de la radiación ultravioleta B, o bien puede obtenerse de manera exógena a través de la dieta o de suplementos en la forma de vitamina D3, que es la forma que también producimos nosotros cuando nos exponemos al sol, llamada colecalciferol, o vitamina D2, que es el ergocalciferol. Y después, cuando llega al hígado, la vitamina D3 o D2 va a sufrir una modificación, una hidroxilación, para ser más específico, en su carbono 25, gracias a una enzima llamada 25-hidroxilasa, que puede ser una de varias enzimas del citocromo P450. Y el compuesto, la molécula que resulta de esa hidroxilación, se llama calcifediol o calcidiol y es la 25-hidroxi vitamina D. Y esta 25-hidroxivitamina D, que es producida en el hígado, después va hacia el riñón, donde se convierte por acción de otra enzima del citocromo P450. Para quien quiere saber, es la CYP27B1, o también llamada 25-hidroxivitamina D1 alfa hidroxilasa. Y esta enzima permite convertir la 25-hidroxivitamina D en la forma activa de vitamina D, que es la 1-alfa-25-dehidroxivitamina D, también llamada de calcitriol. Y esta molécula, o sea, el calcitriol, que se considera, como comenté, la forma activa de la vitamina D, después puede unirse al receptor de vitamina D que existe en varias células de diversos tejidos, no solo del riñón. Y esto significa entonces que el calcitriol, que deriva del riñón, que es producido en el riñón, tiene varias acciones endocrinas en células de distintos tejidos. Pero durante muchísimo tiempo solo se ha dado a la vitamina D un reconocimiento por su rol en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo y en la mineralización ósea. Pero esto cambió radicalmente a partir del momento en que se ha descubierto que muchísimas células tienen el receptor de vitamina D, incluyendo células inmunitarias. Y además, hoy también se sabe que varias células pueden hacer lo mismo que hace el riñón, o sea, convertir la 25-hidroxivitamina D en el calcitriol, la formativa de vitamina D, y además algunas se piensa que pueden incluso hacer lo mismo que hace el hígado, que es convertir la vitamina D en 25-hidroxivitamina D. Y la forma activa de vitamina D que es producida en esas células actúa en esas mismas células o en células vecinas. Entonces va a tener acciones que ya no son endocrinas, pero que son autocrinas o paracrinas. Y todo esto para decir que, teniendo en cuenta lo que comenté, yo soy de la opinión que la vitamina D ejerce numerosos efectos en nuestra fisiología y por eso es una molécula a la cual deberíamos prestar más atención. Qué bueno. O sea que, en conclusión, estoy detectando que ni es una vitamina, ni es una sola única molécula. O sea, son muchas porque hay un proceso muy largo fisiológico dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Efectivamente, amigo, efectivamente. Y además, pese a que yo solo comenté vitamina D, 25-hidroxivitamina D y calcitriol, hoy se sabe que hay otras moléculas
también derivadas de estas que quizás puedan tener también efectos. Además, cuando nos exponemos al sol, producimos varias otras moléculas, los llamados fotoproductos, que también se piensan que pueden tener varias acciones. Entonces, una no puede afirmar categóricamente que solo la vitamina D, la 25-hidroxi-D y la 1-alfa-25 de hidroxivitamina D son importantes. Dos, que la exposición al sol solo es importante porque lleva a la síntesis de vitamina D. Entonces, yo creo que eso sería algo muy reductor. Sin embargo, como estamos hablando de vitamina D y estamos hablando de algo que es importante para quien nos está escuchando, como por ejemplo y especialmente un nutricionista, yo me estoy enfocando más en aquello que realmente al día de hoy se sabe muy bien y estoy olvidando todos estos detalles que aún no se conocen tan bien como se deberían, al punto de que yo pueda estar aquí ahora ya hablando de esto con alguna seguridad. Y bueno, por aterrizar un poco, ya tenemos ese mapa de cómo funciona, pero por aterrizarlo un poco en la práctica clínica, ¿cómo podemos saber si existe esa deficiencia? ¿Cómo podríamos evaluarlo? Y una vez evaluado, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Cómo determinamos si realmente hay eficiencia o no la hay? Pues el biomarcador que es llamado de patrón oro para evaluar el estado nutricional de vitamina D, o sea, saber si hay deficiencia, si hay suficiencia o si tenemos exceso, es la 25-hidroxivitamina D que se mide en sueroplasma. Y se mide este biomarcador, se utiliza este biomarcador, se mide esta molécula y no, por ejemplo, la forma activa del calcitriol, por varias razones. Una de ellas es la vida media, que es muchísimo más alta para la 25-hidroxi-D que para el calcitriol, y otra es que el calcitriol que vamos a encontrar en la sangre es aquel que deriva fundamentalmente del riñón y no está reflejando la cantidad producida por varias otras células de otros tejidos que utilizan ese calcitriol localmente. Y por otro lado, también porque la producción de calcitriol por el riñón es estrechamente regulada y por eso está mucho menos dependiente de la reserva de vitamina D que tengamos. Entonces, por todo esto, y para resumir, lo que se mide en la sangre, en sueroplasma, es la 25-hidroxivitamina D. Y ahora viene la controversia. Esto no es controvertido, esto es algo que está aceptado. Sin embargo, lo que realmente es controvertido es cuál es el valor ideal de 25-hidroxivitamina D en sueroplasma. Y para que veas cómo existe muchísima controversia, por ejemplo, en Estados Unidos, el Institute of Medicine, el Instituto de Medicina, establece como valor de corte para la suficiencia de vitamina D 20 nanogramos por mililitro. Vamos a utilizar la unidad de medida nanogramos por mililitro. Aquellos que quieran utilizar la unidad de medida nanomoles por litro sería solo multiplicar nanogramos por mililitro por aproximadamente 2,5. Entonces, Estados Unidos, Instituto de Medicina, establece que lo adecuado es por lo menos 20 nanogramos por mililitro. En Inglaterra, ese valor baja para 10 nanogramos por mililitro. Por otro lado, la Endocrine Society, que tiene miembros de 120 países, establece un valor de corte de 30 nanogramos por mililitro. Y después hay varias líneas de evidencia, que no importa ahora estarmos discutiendo, que sugieren que quizás los niveles óptimos de 25-hidroxivitamina D para diversos outcomes, resultados de salud, deberían estar entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Y curiosamente, esto es lo que encuentras en la mayoría de las personas que se exponen al sol de forma crónica. Y aún hay aquellos que proponen valores más altos de 25-hidroxivitamina D para personas con ciertas enfermedades o con variantes genéticas que afectan a la metabolización o a la acción de la vitamina D. Entonces, como puedes ver, hay muchísima controversia y la respuesta no está clara. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que comenté, yo establecería como valor de corte, y es lo que hago con los pacientes que acuden a mi consulta, por lo menos 30 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D.
Muy bien, sí, por lo menos por tener esa referencia, porque vemos que los niveles están por debajo incluso de 30. Bueno, en mi práctica clínica nosotros hacemos analíticas cada 3 meses a los deportistas y vemos una tasa de deficiencia del 90% de esas analíticas, es decir, una deficiencia muy alta en deportistas que incluso entrenan outdoor, al final están entrenando por las mañanas, bueno, en Sevilla también, que es una ciudad con bastante sol, aún así encontramos esas altas deficiencias. Entonces, mi pregunta para ti, Pedro, sería, ¿por qué crees que hay tanta deficiencia en esta vitamina D? Yo creo que podríamos responder a eso dividiendo las causas de deficiencia de vitamina D en tres grandes grupos. En primer lugar, lo que afecta a la síntesis de vitamina D a partir de la exposición al sol. En segundo lugar, lo que se relaciona con la ingesta y la absorción. Y en último lugar, pero no menos importante, todos los factores que afecten a la metabolización de vitamina D. Entonces, tenemos aquí tres grandes grupos de posibles causas de deficiencia de vitamina D. No hay una sola, hay muchísimas. Claro. Y bueno, por ejemplo, porque se ha recomendado mucho, ¿no? El tema de poder tomar pues, 10, 15 minutos al día de sol, ¿no? Para producir esa vitamina D. ¿Crees que estas recomendaciones son correctas? ¿Crees que es suficiente? Y además, a partir de ahí, ¿qué factores podrían afectar en esa síntesis? Bueno, yo en realidad creo que esta recomendación, que yo también ya he escuchado muchas veces en mi país, en Portugal, que está al lado, no es muy distinto de España, son muy simplistas y para muchos casos totalmente equivocadas. E intento explicarlo y al mismo tiempo contestar a tu pregunta sobre qué factores pueden afectar la síntesis de vitamina D a partir del sol. Entonces, para explicar esto, creo que es importante solo muy rápidamente recordar el proceso de síntesis de vitamina D. Entonces, nosotros sintetizamos la vitamina D en la piel, más específicamente en la epidermis, gracias a la acción de los ultravioleta B, que van a hacer con que una molécula que está en la epidermis, llamada 7-dehidrocolesterol, se convierta en previtamina D y esta después se convierte en vitamina D, más específicamente vitamina D3. Entonces, el primer factor que puede afectar la síntesis de vitamina D es lo que se llama el ángulo cenital solar. Este ángulo básicamente es la medida del ángulo entre la vertical, o sea, el cenit, y el sol, tal como se ve desde un punto específico en la superficie de la Tierra. Entonces, cuanto menor sea este ángulo, mayor será la cantidad de radiación ultravioleta B que llega a la superficie terrestre, ya que la luz solar va a recorrer una distancia más corta a través de la atmósfera y por eso sufre menos absorción, menos dispersión. Por otro lado, cuando este ángulo es mayor, los ultravioleta B tienen que recorrer una distancia mucho mayor a través de la atmósfera y por eso van a experimentar mayor absorción por la capa de ozono y mayor dispersión. Entonces esto resulta en menor cantidad de fotones de ultravioleta B llegando a la superficie terrestre y por ende a nuestra piel. Entonces, en otras palabras, cualquier factor que aumente este ángulo disminuye la síntesis de vitamina D. Y un factor muy importante, en especial teniendo en cuenta que estamos hablando de España, es la latitud. Entonces sabemos que en latitudes muy bajas, cerca del Ecuador, se puede sintetizar vitamina D todo el año, incluso en el invierno. Sin embargo, en latitudes más altas, durante el invierno, este ángulo cenital solar está aumentado. Y eso explica por qué durante el invierno, cuando uno vive por encima de aproximadamente 35 grados de latitud, norte o sur, se sintetiza muy poca vitamina D. Entonces, hablando específicamente de España, se sabe que obviamente esta no es uniforme en términos de latitud. Por ejemplo, cuando hablamos de España peninsular, ahí cerca de donde estás tú, en Cádiz, más específicamente en Punta de Tarifa, estamos a 36 grados de latitud. Pero si vamos al norte, a Coruña,
podemos llegar a 43 grados de latitud. Y si vamos a Ceuta y Melilla, estamos a una latitud cerca de aquella que encontramos en Punta de Tarifa, 35 grados más o menos. Y si vamos a Canarias, varía desde 27 a 29 grados. Entonces está por debajo de aquel límite que comenté, a partir del cual durante el invierno es más difícil sintetizar vitamina D. Entonces esto significa ya que dependiendo de la latitud y del mes del año, podemos necesitar de 10, 15, 20, 30, 40, 60 minutos de exposición solar para producir vitamina D. Entonces, ese número obviamente tiene que ser totalmente personalizado y en este caso de acuerdo con la latitud y con la estación del año. Pero no solo la latitud y la estación del año aumentan este ángulo cenital solar. Por ejemplo, este también es más alto temprano en la mañana y a última hora de la tarde, cuando el sol no está directamente sobre la cabeza. Entonces, si nos exponemos al sol en esos horarios, podemos no generar suficiente vitamina D, incluso en verano. Y después tenemos también algo muy obvio, que es la hora además de la hora del día, además de la latitud, de la estación del año, que es el clima. Entonces, no es lo mismo exponerse al sol cuando el cielo está despejado o cuando está encubierto. También la contaminación reduce la cantidad de ultravioleta B que llega a la superficie terrestre. Entonces, en personas que viven en ciudades muy contaminadas, puede que la exposición al sol genere menos vitamina D que generaría si estuvieran en una región no contaminada. Después tenemos algo muy importante que es la pigmentación de la piel. Personas con mayor grado de pigmentación tienen mayor necesidad de estar expuestas al sol para sintetizar vitamina D, comparativamente a alguien que tiene menor pigmentación de la piel, como tú, por ejemplo, amigo, cuyos antepasados muy probablemente vienen de Alemania, Claro. por lo que conozco lo poco que conozco de la historia de España. Y también la edad puede ser un factor, teniendo en cuenta que adultos mayores tienen menor cantidad del precursor de vitamina D en la epidermis, en la 7 de hidrocolesterol, y por eso tienen que exponerse al sol durante más tiempo o aumentar el área de exposición para conseguir los mismos niveles que consigue una persona joven. Después aún tenemos el protector solar, tenemos el uso de ropa y tenemos también algo que es importante, que es, como ya comenté, el área expuesta al sol. Entonces, exponer solo manos y cara genera mucho menos vitamina D que exponer los brazos y también las piernas. Entonces, todos estos factores que comenté pueden hacer con que 15 minutos sean excesivos o totalmente insuficientes. Qué bueno. O sea, que podemos sacar conclusiones interesantes en la práctica. Una es, hay que personalizar un poco más el mensaje, hay que entender que, bueno, pues que la latitud es un factor importante, con lo cual tenemos que personalizar un poco el mensaje en función del lugar de residencia de nuestro paciente, ¿no? Luego, por otro lado, hay que dar ciertas recomendaciones también alineándolas con la de los dermatólogos, porque evidentemente quitar el factor de protección es importante para la sintetización de la síntesis de esta vitamina, pero también hay que tener en cuenta que el sol puede llegar a provocar cáncer de piel. Entonces, hay que alinear también estas recomendaciones con las recomendaciones de los dermatólogos. Y además de esto, pues bueno, yo creo que habría que quizás una buena recomendación también podría ser se me ocurre, ¿no? Ser conservadores en cuanto a la exposición, siempre y cuando haya una monitorización con las analíticas. Es decir, si yo detecto que con 15 o 20 minutos de sol al día y una buena alimentación o incluso una suplementación, mis analíticas están bien, no tengo por qué excederme en ese tiempo. Ahora, si veo que no están bien, a pesar de pasar 15 minutos todos los días al sol, pues mira, igual tengo que subir un poco ese tiempo a 20 o 30. O sea que yo creo que de aquí podemos sacar bastantes conclusiones, Pedro. Y además de esto, también hay otra cosa que es, en vez de aumentar el tiempo, porque eso puede obviamente tener varios efectos adversos,
yo creo que más interesante sería aumentar el área expuesta. Entonces, si hablamos de verano, en vez de estarmos expuestos solo en brazos y piernas, se expone todo el cuerpo, la mayoría del cuerpo, obviamente, como el torso. Entonces, con esto vamos a necesitar de menos tiempo para producir mayor cantidad de vitamina D. Entonces, además del tiempo, es también el área expuesta al sol. Y después, algo muy importante cuando hablamos del tiempo de exposición es que este tiempo sea siempre inferior al tiempo necesario para tener un eritema, que es una mínima irritación de la piel. Entonces, estoy hablando de algo que está muy, muy por debajo de una quemadura solar, obviamente, y Claro. eso sería una locura. Entonces, hablamos de exponerse durante menos tiempo del tiempo necesario para conseguir, para tener un eritema, que es una mínima irritación de la piel. Claro. Pues nada, yo creo que con todo esto podemos extrapolarlo mucho a consejos prácticos para, pues, para ayudar a mejorar esas analíticas. Y además de esta exposición solar que estamos hablando, ¿qué otros factores contribuyen en esta deficiencia, Pedro? Además de esto, también tenemos que tener en cuenta todo lo que se relaciona con la ingesta y la absorción de vitamina D a partir de la dieta o a partir de un suplemento. Por ejemplo, si hablamos específicamente de la dieta, existen muy pocas fuentes dietéticas con un contenido significativo de vitamina D. Una excepción es, por ejemplo, el salmón salvaje, que presenta casi 1000 unidades internacionales por cada 100 gramos de alimentos. Sin embargo, el de piscifactoría puede llegar a tener 4 veces menos vitamina D. Y yo creo que el hecho de que los alimentos de una forma general no tengan mucha vitamina D se relaciona y que nosotros podamos necesitar de dosis bastante más altas que aquellas que nos pueden aportar los alimentos, se relaciona con el hecho de que durante gran parte de nuestra historia evolutiva, la mayoría de la vitamina D era producida y no ingerida, o sea, nos exponíamos al sol y producíamos vitamina D. Incluso si pensamos que nosotros tenemos nuestro origen muy probablemente en África, en latitudes más cerca del Ecuador, y que muy probablemente también hay bastante evidencia sobre eso, pero como no soy un experto no quiero decir categóricamente que es así. Entonces digo muy probablemente por lo que conozco de la literatura antropológica, que el tipo de piel que nuestros ancestros tenían y han tenido durante gran parte de nuestra historia evolutiva era una piel con mayor grado de pigmentación. Y eso, esa selección para ese tipo de piel fue exactamente la elevada exposición a la radiación ultravioleta. Entonces, también el hecho de que nuestros ancestros tuvieran durante gran parte de nuestra historia evolutiva una piel más pigmentada nos indica que se exponían bastante al sol. Entonces, que muy probablemente la vitamina D que nosotros necesitábamos era obtenida gracias a la síntesis a partir de la exposición al sol y no a partir de alimentos. Pero después aún tenemos que tener en cuenta no solo la cantidad que existe en alimentos, pero también todo lo que puede reducir la absorción de vitamina D. Por ejemplo, la cirugía bariátrica, algunos fármacos como el Orlistat, por ejemplo, que hoy en día ya no se utiliza tanto, pero antes se utilizaba mucho, y enfermedades que reducen la absorción de lípidos, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la celiaquía. Y después tenemos a los factores que pueden afectar negativamente a la metabolización y a la acción de la vitamina D y de sus formas activas. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades hepáticas y renales, a todo lo que genere un estado inflamatorio, puesto que la inflamación también puede afectar la concentración de 25-hidroxivitamina D, por ejemplo. Tenemos varios fármacos y tenemos también a variantes genéticas que pueden, por ejemplo, afectar la principal proteína de transporte de vitamina D y también de las formas activas, 25-hidroxi-D y el calcitriol, y variantes genéticas que afecten a la metabolización de la vitamina D en 25-hidroxi-D y esta en calcitriol, o que afecten a la degradación de estas moléculas, y aún también variantes genéticas que afectan
al receptor de vitamina D y por ende afectan a la acción de la vitamina D. Y finalmente, yo creo que no podemos olvidar algo muy importante, que es la obesidad. Sabemos que el tejido adiposo puede retener vitamina D. Entonces, si tenemos exceso de tejido adiposo, podemos tener menos vitamina D disponible para ser convertida en sus formas activas. Además, la obesidad es una causa bastante reconocida de inflamación crónica y se sabe que la obesidad puede efectivamente inhibir una de las enzimas responsable por la conversión de la vitamina D en la 25-hidroxi-D. Y todo esto explica por qué pacientes con sobrepeso o obesidad pueden necesitar de 1,5 a 3 veces más vitamina D para conseguir el mismo aumento de la 25-hidroxi-D que consigue una persona con peso normal. Y creo que aún podríamos añadir a todo esto algo que frecuentemente se olvida, que son los varios micronutrientes que interactúan con la vitamina D. Qué bueno, Pedro. La verdad que cuánta sabiduría alberga esa cabecita. La verdad que es impresionante ver cómo, bueno, pues cómo la vitamina D es mucho más profunda, todo este tema es mucho más profundo del que podamos pensar, bueno, en una primera impresión, ¿no? Y precisamente por eso te quería preguntar, porque, bueno, como tú bien comentas, ¿no? Sabemos que la vitamina D no opera de manera aislada, sino que interactúa pues, con otros micronutrientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto concreto, ¿qué otras vitaminas y minerales interactúan con la vitamina D? Bueno, amigo, en primer lugar tenemos el calcio. Entonces, el calcio depende de la vitamina D y también afecta en parte a la vitamina D. Entonces, tendríamos el calcio como un nutriente que interactúa con la vitamina D. También tenemos el fósforo que también interactúa con la vitamina D. Pero si hablamos específicamente de esto que comenté, de la metabolización de la vitamina D, ahí yo destacaría algunos. En primer lugar, el magnesio. Sabemos que el magnesio es necesario para la síntesis de la proteína de unión a la vitamina D, que es responsable por gran parte del transporte de vitamina D en la sangre. Y también de las otras moléculas que resultan de la vitamina D, la 25-hidroxi-D y el calcitriol. Por otro lado, el magnesio es necesario también para la conversión de la vitamina D en 25-hidroxi-D y esta en la 1-alfa-25, o sea, el calcitriol. Además, tenemos la vitamina B2. Y la vitamina B2 es necesaria también para esa metabolización. Y algo muy interesante que he descubierto hace unos años leyendo un artículo, pero nunca he visto ningún estudio después dando seguimiento a esto, no estoy diciendo que no exista, pero yo no he encontrado, fue que la vitamina B2 parece ser necesaria para producir las moléculas que son precursoras del 7-dihidrocolesterol, que en la piel, por acción de la radiación ultravioleta B, va a generar la vitamina D. Entonces, quizás, y aquí pongo un quizás, obviamente, porque no he encontrado buena evidencia que eso después es así, pero teóricamente se sabe que la vitamina B2 es necesaria para eso. Entonces, teóricamente, yo diría que la deficiencia de B2 quizás pueda también influir en la síntesis de vitamina D a partir de la exposición al sol. Y por último, no podemos olvidar que las proteínas que son enzimas, que hacen la conversión de la vitamina D en 25-hidroxi-D y esta en la 1-alfa-25 de hidroxivitamina D o calcitriol, son hemoproteínas. Entonces yo creo que también deberíamos tener en atención, como lo tenemos para, por ejemplo, la hemoglobina, que también es obviamente una hemoproteína, todos los nutrientes necesarios para la producción del grupo hemo, que son, una vez más, la vitamina B2, que son obviamente el hierro, que son el zinc, el cobre, las vitaminas B5, B6, B12, la biotina y también el aminoácido glicina. Entonces, todos estos nutrientes, quizás también, si hay deficiencia, puedan afectar negativamente a la metabolización de la vitamina D. Yo digo quizás porque solo he encontrado una evidencia más sólida para el magnesio, de todos estos que comenté. Pero teóricamente hay esto que te comenté, porque se sabe que estos nutrientes son necesarios
para todo esto que estuve explicando. Entonces, hay este riesgo teórico de que la deficiencia de estos nutrientes pueda afectar también al estado nutricional de vitamina D. Qué bueno. Y además estamos hablando mucho de toda esa parte de deficiencia, pero luego entiendo que también puede haber problemas, aunque no sea lo habitual, por un exceso de vitamina D, ya bien sea por parte del sol o por la suplementación, que ahora también me gustaría preguntarte por ella, ¿no? ¿Cuáles son, si nos podrías decir, los principales riesgos, ¿no?, que podría conllevar este exceso de vitamina D? Bueno, el principal riesgo, aquel que es más reconocido y aquel que es evaluado en la mayoría de los estudios que intentan saber cuál es la dosis de vitamina D o la concentración de 25-hidroxide que genera toxicidad, es la hipercalcemia, o sea, un aumento del calcio en la sangre. Entonces, cuando el calcio total en la sangre alcanza 10,5 miligramos por decilitro, eso es el valor de corte a partir del cual se diagnostica una persona con hipercalcemia, o entonces el calcio libre o ionizado de 5,6 miligramos por decilitro. Entonces, esto es un riesgo real, no es muy frecuente, pero es real. Esto puede pasar. Algo que también puede pasar antes de llegarnos a una hipercalcemia es la hipercalciuria, o sea, un exceso de calcio en la orina que puede generar en personas genéticamente predispuestas o donde existen determinados otros factores facilitadores, digamos así, nefrolitíasis. Entonces, esta es otra posibilidad también real que ya se ha encontrado en algunos estudios. Tampoco es algo muy frecuente, pero es algo que puede pasar. Y algo que no se suele hablar, y sobre el cual he encontrado mucho menos literatura científica, pero que yo creo que es un riesgo real, es la calcificación de tejidos blandos. Por ejemplo, la calcificación vascular. Entonces, yo creo que antes de llegarnos a una hipercalcemia, podemos tener nefrolitíasis. Antes de llegarnos a esto, podemos tener una calcificación vascular. Y esto entonces me hace pensar que muchos estudios que han intentado ver la, la dosis de vitamina D o la cantidad, por ejemplo, de 25-hidroxide en la sangre, que se correlaciona con que es tóxica, digamos así, o que puede generar toxicidad, quizás no sean totalmente, entre comillas, correctos, porque lo que han utilizado fue fundamentalmente nefrolitíasis y la hipercalcemia. Mientras que estudios que han evaluado esto relativamente a la calcificación vascular, por ejemplo, son muy pocos, y por eso yo creo que deberíamos, en mi opinión, ser un poquito más cautos a la hora de recomendar dosis muy altas de vitamina D, en que lo único que estamos evaluando es la cantidad de calcio en la orina y la cantidad de calcio en la sangre, porque la calcificación vascular es algo que obviamente la mayoría de nosotros, y bueno, somos nutricionistas, obviamente no, pero la mayoría incluso de los médicos no está evaluando de forma rutinaria. Entonces, claro, yo creo que deberíamos ser más cautos. Y en ese sentido, me gustaría comentar un nutriente sobre el cual no hablé, que es la vitamina K. La vitamina K, para resumir, ella es cofactor de enzimas que permiten que tengamos la activación de algunas proteínas, y algunas de estas proteínas pueden unirse al calcio evitando, por ejemplo, la calcificación de tejidos blandos como la calcificación vascular. Entonces yo creo que cuando aumentamos la ingesta de vitamina D, también deberíamos tener en cuenta cuánto el paciente está ingiriendo de vitamina K para evitar que esa vitamina D pueda generar calcificación de tejidos blandos. Claro, y además me gustaría enlazártelo con la siguiente pregunta que tenía, porque vemos que esa vitamina K incluso se incluye a veces en suplementos para suplementar la vitamina D. Entonces, entiendo también que estos excesos de los que hablábamos también muchas veces pueden venir por un exceso de suplementación, por una mala
dosis porque el paciente se pueda confundir. Bueno, podría venir por muchos motivos, ¿no? Pero entre ellos que el propio paciente use dosis semanales y la tome, por ejemplo, todos los días durante mucho tiempo, ¿no? Porque se equivoque simplemente. Entonces, hablando de esta parte, ¿no? de la suplementación, porque al final hemos hablado del sol, ¿no? que es el factor clave, pero luego también estaría esta ayuda externa, ¿no? Como es la de la farmacología y la suplementación. Hay también mucha duda porque vemos que hay distintas formas distintas posologías, ¿no? Vemos dosis diarias, dosis semanales, dosis incluso mensuales, ¿no? Y mi pregunta en este sentido es, ¿qué crees que es más efectivo dentro de esta suplementación? Es decir, ¿cómo sería más efectivo suplementarse? ¿En bolus grandes, mediante una administración diaria, en dosis más bajas, de 1.000 o 2.000, 3.000 unidades? ¿Qué es lo bueno, y sobre todo, ya que estamos, pues cuáles serían esas dosis, ¿no? Recomendadas. Ok, amigo, aquí afortunadamente no tengo que dar mi opinión basado, por ejemplo, en lo que conozco de la bioquímica de la vitamina D, por ejemplo, como hablé antes sobre algunos nutrientes como la B2 y los necesarios para producir el grupo hemo, por ejemplo. Aquí ya existen ensayos clínicos y revisiones sistemáticas de esos ensayos clínicos que nos dicen de forma muy clara que lo más efectivo es la administración continua, por ejemplo, diaria, de dosis moderadas y que la suplementación de dosis muy altas en bolos, por ejemplo, a cada 3 meses, 6 meses o incluso anuales, son menos efectivas. Y incluso hay estudios demostrando, por ejemplo, que esas dosis pueden incluso no solo no ser efectivas, como ser perjudiciales. Hay un estudio, si no estoy equivocado, hecho en Nueva Zelanda, ya publicado, creo que en JAMA, en Journal of the American Medical Association, si no estoy equivocado, ya hace varios años, que ha evaluado el efecto, si no estoy equivocado, de 500.000 de unidades internacionales de vitamina D al año y versus un placebo en mujeres, si no estoy equivocado, y el resultado fue que en el grupo de la suplementación hubo más fracturas óseas que en el grupo placebo. Y hay varios mecanismos que explican esto, no importa ahora estar entrando en esos detalles, pero si vemos la farmacocinética de la vitamina D, si vemos cómo se comportan las enzimas que hacen la conversión y la degradación de la vitamina D y de sus moléculas, y teniendo en cuenta los resultados de estos ensayos clínicos, mi respuesta es dosis diarias, moderadas, sería mi opción. ¿Cuáles serían esas dosis, Pedro, moderadas? ¿En qué valores nos estamos moviendo? Pues aquí va a depender del valor de 25-hidroxivitamina D que tiene el paciente. Entonces aquí es donde yo discrepo bastante de lo que son, digamos así, recomendaciones oficiales. Y puede que obviamente yo esté totalmente equivocado y muy probablemente lo estoy, pero yo discrepo de esto al día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dosis ya recomendadas de vitamina D, pero esas dosis ya recomendadas son muy útiles para la población, o sea, a nivel de salud pública son útiles para que las personas sepan cuánto tienen que ingerir y no se hagan daño. Sin embargo, cuando hablamos de un profesional sanitario, de un nutricionista o de un médico, este debería personalizar la dosis de acuerdo con el paciente y de acuerdo con lo que es el valor de la 25-hidroxivitamina D en su aeroplasma. Entonces, lo que sabemos es esto. Imagínate que tú quieres tener un valor, para darte un ejemplo, que quieres tener un valor de 40 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D y tu paciente presenta 10 al día de hoy. ¿Cuánto tienes que darle de vitamina D para llegar de 10 a 40? Esa es la forma que necesitamos, en mi opinión, es lo que necesitamos de hacer, es la forma de pensar que yo tengo a la hora de decidir cuánto voy a recomendar. Y lo que sabemos a partir de ensayos clínicos es que por cada 1.000 unidades de vitamina D que tu paciente ingiere, su 25-hidroxivitamina D aumenta 6 a 10 nanogramos por mililitro en su aeroplasma
al final de por lo menos 3 meses. Si utilizas una dosis muy alta, por ejemplo, 20.000, 30.000 unidades, ahí no necesitas de 3 meses, en menos tiempo llegas allí. Pero cuando estamos hablando de dosis fisiológicas, aquellas que el nutricionista recomendaría, hablamos de dosis que están por debajo de eso. Entonces, por cada 1.000 unidades, la 25-hidroxidía aumenta 6 a 10. Pues si tú tienes 10, el paciente tiene 10 hoy, y tú quieres que él dentro de 3 meses tenga 40, tienes que darle por lo menos 3.000 unidades. Si el paciente tiene 30, tienes que darle por lo menos 1.000. Si el paciente tiene 50, quizás no tengas que darle. Entonces depende de cuánto el paciente tiene de 25-hidroxivitamina D. Y algo muy importante, medir, además de esto, de la 25-hidroxivitamina D, medir también por lo menos el calcio total en suero. Porque hay algunas personas, por ejemplo, personas con algunas enfermedades, como por ejemplo sarcoidosis, donde mismo con valores relativamente bajos de 25-hidroxivitamina D, como 30 nanogramos por mililitro, ellas pueden tener un calcio en sangre alto. Entonces, en estas personas en que tú veas que el calcio total está alto, mismo que la 25-hidroxivitamina D no esté óptima, esté un poquito baja, mi opinión es no hagas nada, deriva al paciente al médico, al endocrino. Muy bien, pues nada, espectacular. Espectacular porque al final yo creo que en general en el sector salud la personalización es la clave y que tú nos hayas dado esos consejos de cómo personalizar la dosis de vitamina D me parece algo, bueno, pues bestial para lo que es el ejercicio clínico. Así que yo creo que esto va a servir mucho para todos los que nos escuchen y yo creo que es una forma muy profesional de poder ayudar a las personas. Y no quería terminar nuestra conversación, Pedro, sin preguntarte algo porque es algo que me confunde realmente. Yo no soy experto en esto de la vitamina D, pero sí que me gusta y tenemos, bueno, vemos muchos estudios, tú ya has mencionado algunos también, pero sobre todo lo que he podido detectar es cierta controversia en algunos estudios, ¿no? Que, bueno, que pueden señalar, por un lado, que la vitamina D es algo bastante importante, como tú mencionabas al principio, ¿no? Que está relacionado con bueno, con muchas implicaciones fisiológicas dentro del cuerpo, ¿no? Y además relacionado con muchas enzimas, con factores y demás. Pero luego, por otro lado, también he visto ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, bueno, que dicen que pues, prácticamente que no sirven para nada, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir aquí? Efectivamente, amigo, existe esa aparente paradoja entre lo que son los estudios más experimentales, más básicos en células, en modelos animales, los varios estudios observacionales de distintos tipos y lo que son los resultados de muchos ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas de esos ensayos clínicos. Y yo creo que esa paradoja o ese aparente conflicto, digamos así, entre los resultados de un tipo de estudios y el resultado de otro tipo de estudios, resulta de varios factores. En primer lugar, varios ensayos clínicos tienen defectos de diseño. ¿Y por qué? Porque cuando se hace un ensayo clínico con un nutriente como la vitamina D, lo que se utiliza es exactamente la misma forma de pensar, la misma metodología que se utiliza para testar el efecto de un fármaco. Y la verdad es que la vitamina D no es un fármaco. Y los varios nutrientes no son fármacos. Entonces, cuando tú ves a un gráfico que ilustra la variación de los efectos biológicos a medida que la provisión de vitamina D aumenta de 0 hasta el valor en que sabemos, ok, aquí está bien, si es adecuado, tú observas que esos cambios no son lineales. Entonces, esto no sigue siempre subiendo. Cuanto más mejor, no es así. Entonces, la curva es una curva en forma de S. Entonces, estas curvas de respuesta en forma de S significan básicamente esto. En caso de deficiencia, tú no vas a observar cambio en la función o beneficios, digamos así, resultados positivos, a menos que los valores, en este caso de 25-hidroxide, que es lo que utilizamos para evaluar si está bien o no el nivel de vitamina D, se eleven desde la deficiencia hasta la parte, digamos así, empinada de la curva S para los efectos de interés.
y que cuando la 25-hidroxide de referencia ya está en la meseta superior de la curva S, añadir más vitamina D no va a inducir ningún beneficio. Entonces, en los ensayos clínicos, donde se administran dosis idénticas a todas las personas en el grupo de tratamiento, las dosis pueden ser demasiado pequeñas para normalizar la 25-hidroxide en varias personas con una deficiencia severa y pueden no inducir ningún cambio en los resultados en aquellas personas que ya tenían niveles adecuados. Entonces, tú tienes que medir la 25-hidroxivitamina D y después personalizar la dosis. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos uno de los grandes fallos en varios ensayos clínicos. Eso para mí sería el principal. Después hay otro problema también que es saber exactamente cuál es el umbral de efecto de la 25-hidroxide. Por ejemplo, para la salud ósea se acepta, pero no todo el mundo lo hace, como lo comenté antes, se acepta como adecuado un valor de por lo menos 20 nanogramos por mililitro. Pero para otros desenlaces de salud quizás los valores sean más altos, por ejemplo. Entonces es necesario definir bien cuál es el umbral de 25-hidroxivitamina D para el desenlace que se está estudiando en ese ensayo clínico. Entonces eso sería un otro factor. Después, también no siempre se tiene en cuenta la exposición al sol, que puede influir en los valores de 25-hidroxide durante el ensayo clínico, y no siempre se tiene en cuenta la ingesta a partir de alimentos, en especial alimentos fortificados de vitamina D. Eso sería otro factor. Después, no tenemos también en cuenta la variación en la absorción, la variación en la metabolización, y hablamos ya de los varios factores genéticos y muchos otros, como por ejemplo la obesidad, que pueden influir en eso. Entonces también no se tiene siempre en cuenta. Después hay aquella cuestión que comenté antes de la suplementación continua en dosis más bajas o en bolus, por ejemplo. Después, casi nunca se tienen en consideración los nutrientes que pueden influir en la metabolización de la vitamina D, como por ejemplo el magnesio. Después aún hay otro problema que es el método de evaluación de de medición de la 25-hidroxivitamina D en la sangre. No hay un solo método, hay varios. Entonces, Claro. hay variaciones también que pueden ser muy significativas entre un método y otro, por ejemplo. Y después aún hay también otros factores, como por ejemplo debemos medir la 25-hidroxivitamina D en sangre libre o aquella que está unida a la proteína de unión a la vitamina D para saber si este es el biomarcador ideal o es el otro. Después hay otro problema, es que yo sepa no existen ensayos clínicos con una duración suficientemente larga para realmente saber si la reposición a largo plazo de vitamina D puede o no reducir el riesgo de enfermedades crónicas, que es algo que solo es visible a muy largo plazo. Y también hay algo que es lo siguiente que no podemos también olvidar, es que los ensayos clínicos tienen una tasa de respuesta muy baja a la participación, en especial cuando comparamos con un estudio observacional. O sea, no podemos olvidar que muchas personas que participan en los ensayos clínicos pueden ser las personas más preocupadas por su bienestar y que generalmente son más saludables. Entonces, las personas más propensas a tener deficiencia de vitamina D y que son aquellas que probablemente les da igual, esas quizás no van a participar en un ensayo clínico. Entonces, quizás los resultados de los ensayos clínicos no se puedan aplicar a la población general. Entonces, yo creo que para concluirmos esto que me preguntaste, la deficiencia de vitamina D, que yo sepa, no tiene ningún beneficio para la salud. Y es causa de por lo menos raquitismo y osteomalacia, que son enfermedades óseas dolorosas e incapacitantes. Por otro lado, hay evidencia, aunque sea limitada, que corregir la deficiencia de vitamina D puede reducir el riesgo de varias enfermedades y quizás de mortalidad. Entonces, mi opinión es, por lo menos evita la deficiencia de vitamina D, mismo que aún no tengas evidencia científica grado A
respaldando que deberías hacer eso. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Pedro, yo creo que con esto podemos concluir este capítulo. La verdad que has dejado muchísimos tips, muchísimas perlas de conocimiento. Decirle a todos los que nos escuchan que te pueden encontrar como docente dentro de CEAN en diferentes cursos y formaciones de expertos que, bueno, que podrán seguir aprendiendo de ti, tanto en el diploma de experto universitario en nutrición clínica como en el experto en analítica, análisis clínico, en la interpretación de análisis clínico, como en la formación también tan bestseller como es la de inflamación, que es un tema tan potente. Así que nada, para los que quieran seguir aprendiendo de ti y bueno, y dejar que los mentorice, pues nada, ahí los invito a que puedan echar un vistazo en ceangroup.com. Ya para terminar, Pedro, me gustaría preguntarte a nivel personal, ¿qué retos profesionales te marcas de aquí al futuro? Bueno, amigo, tengo varios. En primer lugar, poder seguir manteniendo la calidad que SEAN exige y que los alumnos exigen en los cursos. Entonces, seguir estudiando para poder impartir clases que sean mínimamente de calidad. Eso es siempre un reto para mí. Cada nueva clase, cada nueva ponencia, como tú ya sabes que me conoces bien, para mí es siempre un reto, mismo que ya la haya impartido otras veces. Pero otros retos un poquito más específicos, uno de ellos es terminar, espero, finalmente este año, algo que ya debería de haber terminado, pero la docencia y participación en varios proyectos ha postergado esto, que es el doctorado. Entonces espero terminar el doctorado este año. Para ya quitar eso de mi cabeza, porque es algo que lo tengo pendiente y es también un reto personal. Y después tengo, afortunadamente, varios proyectos, algunos de investigación, otros de participación en algunas revisiones científicas sobre algunos temas interesantes. Para los cuales he sido invitado a participar y tengo varios congresos para este año en varios países y bueno, eso va a exigir que viaje más. Volví a viajar otra vez después de COVID y siempre también un reto viajar y mantenerme sano cuando hago eso, porque no siempre consigo y ese también es un reto para mí muy importante. Este es el año en que estoy finalmente mucho más dedicado a mí mismo a nivel de salud y a nivel de ejercicio físico. Entonces, después de este podcast, lo que voy a hacer es ir al gimnasio. Muy A bien. entrenar pierna. Lo vamos a contar en petit comité, solo se van a enterar 3 o 4 mil personas, pero después de hacerte un DEXA, tu vida cambió Cambió y, completamente. y te hundieron en la miseria. Eh, Exactamente. Oye, Pedro, ¿algún libro que nos recomiendes que puede para personas que quieran profundizar bueno, en cualquier área que tú consideres interesante? ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, en el área de la nutrición, el libro que sigo recomendando, hay algunos libros de texto que me gustan, pero uno que sigo recomendando mucho es el Modern Nutrition in Health and Disease, creo que en España sería Nutrición Moderna en la Salud y la Enfermedad, que es un libro excelente y que recomiendo a cualquier persona que quiera profundizar en los varios temas de nutrición. Muy bien, pues lo dejaremos en las notas del programa. Y ya la última, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en el podcast? Bueno, a mí me gustaría mucho escuchar a, a un gran amigo mío que es un experto no en nutrición, pero un experto en ejercicio físico, fisiología del ejercicio, que es Alejandro Lucía, el profesor Alejandro Lucía, que es alguien con quien trabajo, con quien tengo la suerte de colaborar. Puede ser que un día consigamos entrevistarlo para el podcast para que él hable sobre uno de los varios temas que él controla, puesto que él controla muchísimos temas. Es una persona con conocimiento estratosférico y enciclopédico. Pues te pediré que me hagas de enlace para poder solicitarle una entrevista, claro que sí.
Pues Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por tus conocimientos, por ser tan generoso. Y también a todos los que nos escuchan, simplemente recordar que, bueno, pues que si nos están viendo en formato vídeo, pues que se suscriban a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube, en CEAM. Si nos escuchan en audio, pues que nos puedan dejar también las reseñas, ¿no? 5 estrellas y dejarnos alguna reseña de algún modo para saber que están ahí, que les gusta nuestro contenido y poder seguir creciendo, poder seguir trayendo invitados y que esto siga, bueno, que esto continúe, ¿no? Que al final para nosotros es la clave, bueno, que haya feedback y saber que estáis ahí detrás y que os gustan estos contenidos y que os ayudan sobre todo, que al final es de lo que se trata. Y sin más, Pedro, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos muy pronto, seguro. Muchas gracias, amigo. Ha sido un gran placer. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Muy bien. Chao, chao, Pedro.